Tenemos un año récord en exportaciones que estuvo muy influenciado por una dinámica bien distinta en cuanto a los semestres. El primer semestre muy activo con un volumen importante de faena, producción de leche y la zafra de verano y también lo que fue los cultivos de invierno que incidieron bastante con una cosecha que fue voluminosa y que además todos los rubros fueron muy impulsados por los precios. El factor precio también hace con que la lectura final del año tenga que tener ciertas consideraciones. Vamos a tener un año récord, va a ser el año donde superaremos por primera vez en la historia los 10.000 millones de dólares de exportaciones agroindustriales, pero reitero, muy influenciado por los valores que hasta el mediados de año fueron extraordinariamente altos y que luego no se confirmaron en el segundo semestre, lo que determina claramente que el ritmo de crecimiento, diríamos que prácticamente alucinante del crecimiento del Producto Bruto Agropecuario, tuvo una vista bastante distinta porque en el segundo semestre no solo cayeron los precios, pero el volumen físico de producción también incidió en el resultado final. De todas maneras, vamos a confirmar un crecimiento del producto sectorial en este año y un crecimiento de la economía, al cual colaboró mucho ese primer semestre, que estará cerrando el crecimiento del Producto Interno Bruto en torno del 5%, lo que también es una muy buena cifra del desempeño de la economía del país. En este último tiempo se ha escuchado preocupación por parte de los productores por la baja del precio del dólar. ¿Cómo está incidiendo esto? Bueno, en realidad estamos todos preocupados y evidentemente que es una realidad que el país vive en lo que es el valor de una libre flotación que existe aquí y donde está muy influenciado por justamente este récord de exportaciones que hace que el ingreso de dólares sea masivo, pero también por un nivel de inversiones que también en otras épocas de la historia, cuando tuvimos inversiones de la magnitud como estamos teniendo en el ámbito privado, también hubo este efecto. Así que no es novedad en el Uruguay, es una plaza chica, es una plaza donde se suman valores altos de las exportaciones, más el nivel de inversiones, tanto pública como privada, que en niveles récord también, vamos a tener una depreciación del dólar y una valorización de la moneda nacional, lo que termina afectando de alguna manera lo que es uno de los aspectos de la competitividad. No es el único, pero es un factor que en Uruguay tiene una incidencia y cuando esto ocurre en una circunstancia que los precios internacionales caen, los sectores productores de transables, o sea, productos exportables, terminan sufriendo. Pero estamos hablando de una realidad que está presente en los últimos meses y que va a cerrar el año con una situación que ojalá tengamos algún tipo de reversión. Lo hemos hablado con el equipo económico, hay una realidad que el gobierno en una posición de libre competencia no va a intervenir directamente, porque además el Banco Central es independiente y es el que tiene como meta fundamental el control de la inflación, y por lo tanto todos sabemos que eso es un tema que el propio mercado lo ajustará. Y ojalá que tengamos, sí, como ya hemos visto en las últimas sesiones, una adecuación del por lo menos del piso del valor del dólar, como hemos visto en pizarra en los últimos días. Ministro, te hago una consulta. La reglamentación de la ley de faena predial, que la ley establecía hasta el día de hoy como plazo, ¿hay novedades al respecto, Fernando? No, la ley no establece que sea hasta el día de hoy. Sí, son 30 días a partir de su aprobación, se aprobó el 20 de noviembre. Tiene 30 días a partir de su promulgación, entonces todavía estamos en plazo. Y por lo tanto es como lo dijimos en la comisión en el Parlamento, es un tema muy complejo. No va a estar para estas fiestas la reglamentación porque requiere la intervención de una cantidad de oficinas adentro del Ministerio y lo adelantamos al Parlamento de que el plazo de 30 días que determinaba la ley eran muy exiguos para poder sacar un instrumento. No se puede resolver un tema que tiene décadas
que se viene generando una problemática del país que tiene distintas aristas, no es solo el tema del pequeño productor, pero sí hay temas de inocuidad, hay temas ambientales, hay temas de sanidad, hay temas de certificaciones sanitarias, hay temas de compromisos internacionales que hemos asumido respecto a los procedimientos de faena y de consumo, hay temas de bienestar animal. Es muy compleja la temática. Nosotros no nos vamos a aventurar a hacer una reglamentación corriendo atrás de un plazo que era muy difícil de cumplir, cosa que advertimos al Parlamento en su debido momento cuando nos convocaron. Otra, la cadena avícola se reunieron ayer, recibió una propuesta de Cupra respecto a nuevos cupos de importación. ¿Cuál es el estado de situación actual? No, en realidad cupos de importación no se pueden establecer, son ilegales del comercio, hay parámetros y niveles que se acordaron a nivel del sector privado en su momento. Estuvimos conversando de la temática, vamos a tomar los recaudos y sí le transmitimos la garantía que el Poder Ejecutivo va a preservar y no quiere perjudicar a la cadena productiva nacional, pero nosotros también somos rectores del interés general. Nosotros también tenemos que pensar en la formación de los precios y también el interés del consumidor, que muchas veces si el mercado está absolutamente cerrado, termina perjudicando la formación de los precios. Es un tema de equilibrios, tenemos que encontrar los equilibrios, estamos en diálogo, no hay definición aún, estamos todavía conversando con los sectores para tener una disposición lógica que contemple las aspiraciones de todas las partes. Ministro, por fuera de estos temas, ¿hace alguna valoración de los últimos acontecimientos del sector ciudadanos, la salida de H, el ingreso de Albertoni? Bueno, en realidad fue una decisión de alejarse del cargo. Ella presentó renuncia frente a los acontecimientos que son de público conocimiento. Es una decisión que respetamos, es una compañera de trabajo que se aleja y un nuevo profesional perteneciente al partido que se acerca para hacer soporte en la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un hecho evidentemente de carácter político, pero en definitiva la involucrada, que la ex subsecretaria Carolina H., entendió por bien para preservar la propia posición de Ciudadanos y frente a la incomodidad de los hechos de público conocimiento, tomó la decisión de dar un paso al costado, cosa que respetamos, y hay que mirar para adelante en un hecho que yo diría que debemos considerarlo y analizarlo como que tal vez no fue la mejor decisión. A mi entender no tendría por qué haberse alejado, pero respetamos su decisión en el sentido de facilitar una salida para la situación que se había planteado. Ministro, con respecto al tema campañas sanitarias y a brucelosis en particular, ¿cuándo se va a estar tomando una decisión sobre el cambio que se propone? Y estamos esta semana, los servicios ganaderos están discutiendo, la Dirección de Sanidad Animal tiene reunión de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, allí van a deliberar con los distintos actores que han elevado propuestas que se van analizando y se van a tomar definiciones en los próximos días y la próxima semana estaremos anunciando cuál es la decisión del Poder Ejecutivo, de la Dirección de los Servicios Ganaderos y la Dirección de Industria Animal respecto a un nuevo rumbo de la campaña contra la brucelosis. Una última, cuando uno habla con referentes de distintas direcciones del Ministerio, en todas hay un elemento común, la falta de recursos humanos. ¿En qué se está en esa etapa que había habilitado el Poder Ejecutivo? Sí, ya van a ingresar este año cerca de 60 funcionarios. Este año, 2022, parece que falta poco, pero ya están prácticamente al ingreso 60 funcionarios y más de 200 ingresarán el próximo año. Así que estamos con un esfuerzo importante. Todos sabemos que el proceso de entrada o de alta de funcionarios públicos es un sistema muy engorroso y prolongado, lo venimos abreviando con un trabajo conjunto de todo el sector de recursos humanos, la Dirección General y la Organización Nacional de Servicio Civil, que está facilitando esta situación. Y esto ha permitido que con la decisión tomada prácticamente hace un año, vamos a estar ya con ingresos dentro del propio año o
digamos, en los 365 días del anuncio vamos a tener los primeros ingresos extremo, que es bastante importante tener en consideración, porque muchas veces tenemos que contemplar todos los requerimientos de la administración pública y lo vamos a hacer en forma muy correcta. Y el próximo año ingresarán cerca o poco más de 200 funcionarios, lo que equilibraría de alguna manera varios años de ausencia de personal. No solo es un tema de los recursos humanos, de capital humano que ingresa al ministerio, pero en el día de ayer también se anunció el inicio del proceso de los trámites electrónicos. Entonces, con esto también estamos dando un paso en el sentido de modernizar el ministerio, no solamente con la incorporación de personal, pero también de incorporación de tecnología a efectos de que los trámites para el ministerio y para los usuarios sean más facilitados en un proceso donde el ministerio era de los incisos de mayor retraso en la materia y donde estaremos terminando esta administración poniendo bastante al día al respecto. Muchas gracias. ¿Cómo está viendo la inversión en el frigorífico Florida? Bueno, en realidad es un frigorífico que ha venido pasando en varias manos de empresarios que no han logrado viabilizar un plan de negocios que tenga continuidad. Es decir, este grupo es un grupo que sí pertenece al sector de la carne, que conoce el sector, tal vez no conozca exactamente el negocio en el Uruguay, pero sí es conocedor del mercado internacional y del mercado argentino. No hemos tenido contacto aún con sus representantes, en las próximas horas estaremos reuniéndonos con ellos, pero bienvenido la apertura de una unidad productiva, una unidad industrial como es el frigorífico Florida, que además fue objeto de inversiones importantes y está en buenas condiciones desde el punto de vista de equipamiento y desde el punto de vista edilicio. Nos queda un poco alguna interrogante respecto a la capacidad de crecimiento que pueda tener esa planta por su ubicación. Está dentro de la ciudad de Florida, está justamente allí a la entrada de la ciudad, y veremos si no hay algún tipo de restricción. Seguramente habrá sido chequeado este proceso desde el punto de vista ambiental, que es la duda que nos queda para que pueda desarrollar su negocio. De todas maneras contará con el apoyo de lo que es la autoridad del Ministerio y de INAC respecto de cómo poder procesar adecuadamente, y siempre un grupo extranjero que conoce el sector, que aterriza en el Uruguay, que viene de un país ganadero, un país que tiene expertise en materia de exportación de carne, como es un grupo argentino, es algo que puede aportar a la cadena y justamente a dinamizar lo que es un sector muy competitivo como es el sector de la carne del Uruguay.